queremos primeramente darle la bienvenida a Rafael Santos, director del periódico El Tiempo de Bogotá, un periodista formado, como decimos, en el periodismo de las trincheras, porque él ha ocupado todas las posiciones dentro de su periódico, que es propiedad de la familia Santos, ¿verdad? Ha sido un placer para nosotros realmente que él y su esposa Luisa estén con nosotros en esta actividad, y yo estoy segura que la presentación del señor Santos va a ser bien impactante e interesante. Va a haber un periodo de preguntas y respuestas, vamos a ver cómo está el calor, ¿verdad? Y como segunda expositora tenemos el honor de tener aquí a la doctora Silvia Álvarez Cordero, que dirige el Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación, y ella nos va a hablar sobre la prensa puertorriqueña y cómo maneja su responsabilidad social. Así que vamos a comenzar rápidamente con el señor Santos. Buenas noches. Voy a tratar de ser muy breve para evitar que se derritan algunos de los invitados a esta conferencia. Es un placer estar en el campus de la Universidad del Sagrado Corazón. Muchas gracias por la invitación del Centro para la Libertad de Expresión, que entiendo que están de aniversario muy pronto. Y muchas gracias a ustedes por el interés y por querer escuchar estas breves palabras sobre un tema sobre el cual inclusive yo todavía no sé cómo se come, el tema de la responsabilidad social, por una razón muy sencilla, porque en el gremio del periodismo siempre nos han dicho que nosotros, cuando escribimos un periódico bien y lo titulamos bien y escogemos las mejores fotografías y pensamos un poco en el diseño y en abarcar un espectro amplio de temas en un periódico, estamos cumpliendo somos responsables socialmente. Y yo, con el paso del tiempo, he entendido que eso más bien es nuestra función social. La responsabilidad social va mucho más allá del quehacer diario, del oficio, de hacerlo con ética, de hacerlo con estética, de hacerlo con profesionalismo. La responsabilidad social corre la barrera bastantes metros más allá de lo que es el quehacer diario de un medio de comunicación. Y para entender un poquito por qué, en el caso muy específico del Tiempo, de la Casa Editorial del Tiempo, por qué nos embarcamos nosotros en el montaje de una estrategia de responsabilidad social. En el año 95, en una época de vacas gordas en la economía colombiana, es decir, de muy buenos ingresos por avisaje, por circulación, el periódico se comprometió, se embarcó en una empresa de rediseño industrial, de reingeniería, de la mano de una compañía norteamericana que se llama Arthur D. Little. Eso no solamente buscaba repensar la organización para lo que se venía, para empezar a prepararnos para el internet, empezar a diversificar los productos, el portafolio de productos de Casa Editorial del Tiempo, sino también hubo que hacer un trabajo de campo en ese momento, que fue una entrevista muy extensa con muchísimos actores de la vida nacional, desde tomadores de decisiones muy importantes hasta el lector común y corriente, para entender un poco cómo nos percibían. Para sorpresa nuestra, porque los periodistas, no sé si acá, pero en Colombia parecen pavos reales, son muy arrogantes, no les cae bien que los critiquen, se sienten con la última palabra para decir qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Pero para sorpresa nuestra, en esa encuesta de percepción, el periódico aparecía casi que en las mismas ligas donde están los grupos multinacionales, los monopolios, la gente que está más alejada de los intereses de la comunidad. Teníamos en ese entonces algunos miembros de la familia en política, entonces eso afectaba considerablemente la imagen y la percepción del lector común y corriente del periódico. Y en ese momento tuvimos que enfrentar un dilema. Había dos maneras de abordar la solución a ese problema. Una era crear una fundación, que es un poco el camino más cómodo y más fácil que toman muchas organizaciones, es decir, una fundación
que se desentienda un poco de la estrategia de responsabilidad social y la aplique o en paralelo o a distancia del periódico. O la otra alternativa era involucrar la estrategia de responsabilidad social en el quehacer diario. Y escogimos el segundo camino. El segundo camino resultó o ha resultado más retador, más desafiante, más difícil de vender, porque implica incorporar al quehacer cotidiano de los periodistas el concepto de responsabilidad social, es decir, que ellos también son y deben ser instrumento de una estrategia por servirle a la comunidad más allá de la simple comprensión de que cuando uno escribe una información está cumpliendo con esa responsabilidad, más allá de eso. Los principios en ese momento nos propusimos para diseñar la estrategia de responsabilidad social. Tenía estos ejes de apoyo fundamentales: era que la información es un bien público como el agua, como la energía, como la luz, como el aire. La información no le pertenece a los dueños del medio, la información no le pertenece a los periodistas, la información le pertenece al público, es un bien transable en el mercado de lo público. También tomamos la decisión de no inventar la rueda, en el sentido de que hay muchas organizaciones, más de las que uno se imagina, que están trabajando en los más increíbles problemas de la sociedad, pero que están completamente desconectados del medio de comunicación, en este caso el tiempo. Para nosotros ha sido muy revelador encontrar la capacidad de organización que tiene la sociedad, la capacidad de encontrarse sus propias respuestas a los problemas que se le presentan día a día, de atender unos inmensos frentes de problemas y de necesidades de la comunidad, solo que el periódico por muchos años estuvo de espaldas a esa realidad. En ese momento decidimos trabajar con las organizaciones que ya están funcionando, que tienen un gran conocimiento, que tienen una enorme capacidad de organización y que son prácticamente unos expertos empíricos en muchos problemas que deberían empezar a aparecer más en los problemas y soluciones que deberían empezar a aparecer más en las páginas de los periódicos. También pensamos que un componente importante de esa estrategia de responsabilidad social era el apoyar una cualificación de las políticas públicas. Más adelante, cuando les muestre muy rápidamente los proyectos en los que estamos embarcados, mucho de esto comienza a caer como en su sitio. En este momento son apenas unos conceptos muy básicos de los principios jalonadores de la estrategia de responsabilidad social. Y uno último era que no queríamos montar una estrategia sobre la base de atacar problemas muy puntuales y de muy corto plazo, sino que nos propusimos trabajar en proyectos que comenzaran a mostrar sus resultados en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Esto es un poco la elaboración de los conceptos que ya les mencioné. Aquí sí me gustaría destacar uno que es particularmente relevante y que es lo que nos ha convertido en un aliado muy atractivo para proyectos de intervención social, y es el principio de que le entregamos las llaves de la casa a una cantidad de organizaciones que tienen un bagaje de conocimiento en educación o en calidad urbana o en maltrato infantil o en educación. Le entregamos las llaves de la casa para que trabajen con nuestros redactores, primero en diseñar productos periodísticos y segundo en poder aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros en una interacción permanente en la que al periódico se han acercado casi 400 organizaciones sociales de distintos pelambres y de distintos conocimientos y con distintas experticias, y eso ha sido un aprendizaje para que esas organizaciones empiecen a conocer qué es lo que hacemos nosotros en un periódico y nosotros nos acerquemos a unas organizaciones sociales que tienen mucho que decir más allá de las fuentes que siempre aparecen en los periódicos, los ministros, los secretarios de salud, el alcalde. No, hay un conocimiento a nivel mucho más bajo
que le amplía muchísimo la perspectiva y el horizonte a un periodista, y ese ha sido uno de los objetivos que hemos conseguido con mucha resistencia, pero con muy buen ánimo. Hemos conseguido ya que el periodista se beneficie de esa cantidad de gente que se acerca al periódico. La razón de ser de la estrategia de responsabilidad social no es una estrategia de relaciones públicas. Aquí no estamos tratando de cambiar la percepción para beneficiar la marca. Aquí hay una consideración muchísimo más profunda desde la perspectiva de la ética, que es que no nos quedamos con lo que estamos haciendo todos los días, sino nos vamos a tratar de hacer sociedad con una cantidad de organizaciones en plantear propuestas y soluciones a muchos de los problemas de la sociedad colombiana. Y las áreas estratégicas en las que escogimos incursionar: la de educación, un área de construcción ciudadana, una de calidad periodística y una de proyectos especiales. Muy rápidamente, los proyectos en educación son proyectos de largo plazo. Yo creo que antes de 20 años no estaremos viendo los resultados. El propósito fundamental de esta línea de trabajo es colocar la educación en el primer puesto de la agenda pública de discusión de los políticos y de los funcionarios que toman decisiones. ¿Cómo lo estamos haciendo? Creamos un equipo de periodistas que trabajan con expertos en educación, que cada 4 años se sienta con los candidatos del momento a la presidencia de la República. Los expertos, con el periódico sentado ahí, se comprometen, los candidatos se comprometen con unas metas. Luego el candidato que sale elegido lo plasma en el plan de desarrollo, y el proyecto de educación y compromiso de todos le hace seguimiento a los compromisos del candidato y entonces después presidente de la República. Hay una interacción sistemática entre este grupo de expertos y periodistas con el gobierno, en el que permanentemente estamos revisando las metas, estamos haciendo encuestas callejeras sobre percepción y sobre problemáticas en la educación, y hemos conseguido introducir en el periódico la educación de una perspectiva distinta a la huelga, distinta al disturbio, distinta a lo que es noticia de bola a bola. Ya la consideración hacia el tema de la educación tiene otras miradas. Ya no estamos reaccionando simplemente a la huelga de maestros que está ya puede ser por la noche en una parte de la ciudad, sino estamos realmente trabajando de la mano de estos expertos a hacer un seguimiento